Bienvenidos una vez más a Estudia conmigo, la palabra es poder. Pues hemos llegado en nuestro estudio sobre Apocalipsis a las 7 postreras plagas en las cuales se consumirá la ira de Dios sobre la tierra y sobre todos los hombres, toda la humanidad que rechazaron antes y durante la tribulación la salvación de nuestro Dios, que Él ofrece a través del Señor Jesucristo. Dios traerá primeramente sobre la tierra los juicios desatados, como vimos con los 7 sellos. Luego tratará más duramente con los pecadores por medio de las 7 trompetas. Y junto con los juicios de los 144,000 sellados, estarán predicando el evangelio del reino de Dios. Y los 2 testigos estarán testificando poderosamente de Cristo. Pero a pesar de todo esto, millones de personas seguirán rechazando a Cristo y seguirán blasfemando contra Dios. Pero podemos ver que se nos muestra a los que sí creerán en Cristo, aún en tiempo de la gran tribulación, los que vencieron a la bestia, es decir, que no se pusieron la marca en sus frentes, sino que prefirieron morir antes que ser marcados. Estas 7 postreras plagas nos recuerdan las palabras que fueron escritas para describir el momento en el cual por su rebeldía, por su soberbia, el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Veamos para comenzar primero 2 Crónicas 36, 15 al 16. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles por qué tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaban sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. La caída de Jerusalén. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron, incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. Muy bien, las 7 copas de la ira de Dios fueron entregadas a 7 ángeles para ser derramadas sobre la tierra. Veamos en Apocalipsis 15 del 7 al 8. Dice, entonces uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro, llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. El pueblo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. Eso significa que ya no habrá más misericordia. La ira será derramada por completo sobre todos los hombres que rechazaron la salvación del Señor. Y entonces serán reales las palabras del libro de Proverbios. Veamos Proverbios 1, 24 al 28. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Cada una de las copas de la ira de Dios. El día de hoy vamos a ver todas. Voy a dejarlo todo el estudio completo. No va a haber primera, segunda, tercera, cuarta parte. Va a ser todo junto. Ok, entonces veamos la primera copa, que son las úlceras malignas. En Apocalipsis 16 comienza el versículo 1 y el versículo 2,
Dice, luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua les salieron horribles llagas malignas. Esta copa es derramada únicamente y exclusivamente sobre las personas que tienen la marca de la bestia en su frente o ya sea en la mano. Toda persona que tuviera la marca de la bestia en su cuerpo va a sufrir úlceras malignas, como llagas en el cuerpo. En el libro de Deuteronomio se nos dice que las úlceras malignas, las llagas, son consecuencia de la desobediencia. Dios derramará su ira sobre todos los que no quisieron obedecer su llamado, los que no quisieron ser obedientes a su voz. Veamos Deuteronomio 28:35. El Señor te cubrirá las rodillas y las piernas con llagas incurables. De hecho, te llenarás de llagas desde la cabeza hasta los pies. La segunda copa es el mar. El mar se va a convertir en sangre. En Apocalipsis 16:3 dice, después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. Al derramar esta copa, el mar se convierte en algo muerto totalmente, algo aún peor que las trompetas, en las cuales, si recuerdan, en las trompetas era solamente una parte del mar y de los seres vivientes del mar que eran afectados. Pero aquí en Apocalipsis 16, de las copas de la ira, no es solo una parte, habla de todo el mar, completamente toda la parte del mar. En Apocalipsis 8, del 8 al 9, si recuerdan, dice, entonces el segundo ángel tocó su trompeta, su trompeta, y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Y a diferencia de Apocalipsis 16:3 dice, después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el agua se volvió como la sangre de un cadáver. Dice, y murió todo lo que estaba en el mar. O sea, está hablando de todo, totalmente todo el mar, todos los seres vivientes. El profeta Sofonías también ya había profetizado esto. Veamos Sofonías 1, del 1 al 3. El Señor le dio este mensaje a Sofonías. Cuando Josías, hijo de Amón, era rey de Judá, Sofonías fue hijo de Cusi, hijo de Gedalaes, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Juicio venidero contra Judá. Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Arrasaré con personas y animales por igual. Arrasaré con las aves de los cielos y con los peces del mar. Reduciré a los malvados en un montón de escombros y borraré a la humanidad de la faz de la tierra, dice el Señor. La tercera copa habla de los ríos y las fuentes de las aguas que se convierten en sangre. Veamos Apocalipsis 16, 4 al 7. Dice, entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía, oh santo, el que es y el que siempre era. Tú eres justo porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre. Es su justa recompensa.
Y oí una voz que venía del altar y decía: sí, oh Señor, Dios el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Con la tercera trompeta, solamente a una tercera parte de los ríos, de las fuentes de las aguas, fue afectada. Si recuerdan en Apocalipsis 8, 10 al 11. En cambio, con la tercera copa de la ira de Dios, todos los ríos y todas las fuentes de las aguas se convertirán en sangre. Esto implica que también los animales que viven en los ríos, en los lagos, van a morir a causa del agua que se convertirá en sangre. Y de igual manera, pues ya no habrá agua potable, o sea, de dónde sacar agua, porque todo lo que es agua de río, las fuentes de agua, va a ser afectada. No habrá agua potable. En la tercera trompeta nos habla de solamente una tercera parte a nivel mundial. En la copa de la ira ya estamos hablando del final del juicio, entonces va a ser toda, completamente toda, todo el mundo, toda la agua de ríos, de fuentes de aguas potables va a ser ya afectada. Y también pues implica todos los ríos, los lagos, todos los animales que viven ahí a causa de esa agua convertida en sangre van a morir. Este juicio es como consecuencia, dice aquí, de toda la sangre de los santos y de los profetas que ha sido derramada en todo el mundo por causa de la predicación de la palabra. Hasta el día de hoy sigue habiendo mártires, sigue habiendo hombres y mujeres que han muerto, que siguen muriendo a causa de predicar el evangelio. Y desde el principio del cristianismo hasta el día de hoy sigue habiendo mártires y seguirá habiendo de aquí hasta que sucedan estos juicios, hasta que la iglesia sea arrebatada. Y lo dice la palabra, todo esto, esa sangre, esos mares, esos ríos, esos lagos, esas fuentes de agua convertidas en sangre, es consecuencia por toda la sangre derramada, tanto de los santos y de los profetas, que ha sido derramada en todo el mundo por causa de la palabra de Dios, por predicar el evangelio. Como lo dice aquí en Apocalipsis 16, 6, 7, como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre, es su justa recompensa. Y oí una voz que venía del altar y decía: sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La cuarta copa habla del sol, el sol que quema a los hombres. Veamos en Apocalipsis 16, 8 al 9. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Muy bien, la cuarta copa es algo que nunca ha ocurrido sobre la tierra. El sol va a ser afectado de alguna forma, no se sabe, no especifica de qué forma va a ser afectado el sol, pero lo que va a causar es que por causa de esa afectación al sol, va a producir el sol más calor de lo normal sobre la tierra. Una persona puede morir rápidamente con temperaturas superiores a los 60 grados centígrados. Pero notemos que a pesar de las quemaduras ocasionadas por el sol,
dice la palabra, los hombres no se van a arrepentir de sus pecados, sino que al contrario van a blasfemar más en contra del nombre de Dios. El sol va a ser afectado, posiblemente, dice la palabra, va a llegar a calentar más sobre lo normal sobre la tierra y va a causar quemaduras, unas quemaduras extremas en los cuerpos de las personas, si no es que personas hasta mueran, lleguen a morir, y por causa de las quemaduras van a llegar a morir. Pero dice que a pesar de esas quemaduras y de la muerte por de personas, de ver a personas morir, las personas no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Las personas van a reconocer que las plagas y su sufrimiento viene de parte de Dios sobre ellos, pero no se van a arrepentir a pesar de los juicios derramados sobre ellos. Entonces, imagínense, es simplemente ya la cuarta copa. Eso nunca ha sucedido antes en la tierra, pero va a llegar a suceder. La quinta copa son las tinieblas sobre el reino de la bestia. Veamos en Apocalipsis 16, 10 al 11. Dice, después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas. Pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Tremendo. Con esta copa, la quinta copa, toda persona en el mundo que rechazó al Señor se va a dar cuenta que lo que verdaderamente eligió fue tinieblas sobre su vida para siempre. Rechazaron la luz de Dios y prefirieron las tinieblas de Satanás, y pues lo que prefirieron, eso recibirán. Así como la luz del sol es sinónimo de un nuevo amanecer y trae alegría a la vida de las personas, al final de la gran tribulación, las tinieblas van a recordar que ya no hay esperanza para el mundo, que el fin viene. O sea, habrá tinieblas, oscuridad sobre todo el mundo. Sobre todo el mundo. Ya no habrá sol. El sol va a desaparecer sobre la tierra y habrá tinieblas. El luto va a llenar a la tierra, como lo profetizó el profeta Jeremías. Veamos Jeremías 4, 27 al 28. Esto dice el Señor: la tierra entera será arrasada, pero no la destruiré por completo. La tierra estará de luto y los cielos serán tapizados de negro a causa de la sentencia que pronuncié contra mi pueblo. Lo he decidido y no lo cambiaré. De dolor van a morder sus lenguas. La lengua con la cual blasfemaban en contra de Dios, ellos mismos la van a morder a causa del dolor y de la aflicción. Ni aún en ese momento, dice la palabra, tendrán un arrepentimiento en sus corazones, sino que al contrario van a seguir blasfemando contra Dios, van a seguirlo rechazando, van a seguir maldiciendo en contra de Dios. La sexta copa es el río Éufrates. Habla sobre el río Éufrates. El río Éufrates se seca. Veamos Apocalipsis 16, del 12 al 16. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó
para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y ve que la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio del Dios el Todopoderoso. Miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Amargedón. El río Éufrates es la división entre el pueblo de Israel y todos sus enemigos. Veamos un mapa sobre el río Éufrates. Aquí vemos este mapa. Ahí es donde está la palomita, el globito rojo. Ahí es donde está el río Éufrates. Como vemos, es un río pequeño, pero divide de la parte de Siria, Damasco, Jerusalén, Moab, Babilonia, Caldea, y divide hacia Siria, Media, en fin. Y aquí vemos uno de las imágenes del río Éufrates antes. Aquí vemos cómo en el tiempo actual está el río Éufrates. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día la profecía se está comenzando a cumplir. El río Éufrates se está empezando a secar. Aquí vemos la imagen cómo estaba el día anterior, hace años, y cómo está actualmente ahora. Cuando el río Éufrates se seque completamente, estaremos hablando que ya la profecía se ha cumplido. Al secarse el río Éufrates, tienen paso libre para llegar y destruir al pueblo de Dios. La identidad de los reyes del oriente aún está indefinida y hay un debate para saber quiénes serán exactamente. Pero al ver el panorama mundial actual, actualmente, como vemos la situación política, muchos creen que pueden ser China y Rusia. Vemos también la manifestación en esta sexta copa, la manifestación de la Trinidad satánica, es decir, habla de la bestia, el falso profeta y Satanás mismo, de los cuales de ellos 3 salen espíritus de demonios para hacer que todos los reyes de la tierra se levanten en guerra contra Dios y contra su pueblo. Es decir, se juntan estos 3, la Trinidad satánica, la bestia, el falso profeta y Satanás mismo. De ellos mismos sueltan demonios, y es cuando dice que entran, los reyes de la tierra, los gobernantes, los presidentes, los reyes, en fin, van a ser poseídos por esos demonios. Y se hace una guerra, se empiezan a pelear todos contra todos. Se levanta una guerra contra Dios y contra su pueblo. El Armagedón habla aquí del Armagedón. Esa es la última gran batalla antes de la segunda venida de Cristo. En el versículo 15 y el versículo 16 del capítulo 16 de Apocalipsis,
Dice, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces se levanta esa guerra en contra de Dios y en contra de su pueblo, que después de estas 7 copas, la próxima semana vamos a ver sobre la batalla del Armagedón. Vamos a ver más detalladamente. Sigamos con la última, que es la 7ª copa de la ira de Dios, y que nos habla del gran terremoto y la consumación de la ira de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 16, leamos del 17 al 21, ya para terminar este capítulo 16. Dice, luego el 7º ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito. Todo ha terminado. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos. Cada una cayeron del cielo sobre las personas, maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Del trono del cielo sale una voz que dice, hecho está. Eso significa que ya todo estaba consumado. El final de la historia de la tierra había llegado ya. La ira había sido derramada. El juicio está por cumplirse sobre todos los pecadores de la tierra y sobre Satanás y sobre sus ángeles. Las palabras hecho está y el terremoto nos deben recordar el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, si se acuerdan, por los pecadores, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos Mateo 27, del 50 al 54. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en 2 y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si recuerdan, lo vemos ahí. Cuando el Señor Jesucristo murió por los pecadores, hubo un gran terremoto. La tierra se sacudió y dice la palabra que dijo él, hecho está. Muere, da su último aliento y hay un terremoto. Lo mismo va a suceder en la 7ª copa de la ira de Dios. Una voz del cielo va a decir, hecho está, consumado es, ya está hecho, y va a haber un gran terremoto sobre la tierra, donde se va a terminar de destruir todo en la tierra por completo. La tierra ya va a llegar a su fin.
Pero el juicio de Dios vendrá para todo aquel que rechazó a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Estas son las 7 copas. Así es como termina el mundo. Pero eso es solamente el mundo, el final del mundo. Pero hay un final todavía, más bien no habrá final, porque de ahí espera una eternidad. A los que rechazaron a Cristo, una eternidad en el infierno, en el llorar y el crujir de dientes. Y para los que aceptaron a Cristo, habrá un gozo eterno con la presencia del Señor. Si aún no has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, es el momento y es el tiempo de hacerlo. El día y la hora nadie la sabe cuándo va a comenzar, pero el día que comience ya no habrá otra oportunidad. O si llegas a morir antes y pierdas la oportunidad de poderte arrepentir durante la tribulación, pues perdiste la oportunidad. Estás a tiempo de poder decir: Señor, perdóname por mis pecados. Yo te reconozco que tú eres el Señor Jesucristo, que moriste en la cruz por mis pecados. Límpiame, lávame, transfórmame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser una persona con una nueva vida transformada y obediente a ti, en el nombre de Jesús. Pero si tú lo haces de corazón, el Espíritu Santo lo sabe, lo escucha, lo reconoce y viene y pone ese sello en ti, esa marca del Espíritu Santo, y comienza a morar en ti. Y comienzas a vivir una vida que agrade a Dios. No perfecta, pero sí una vida que puedes decir: me esfuerzo por ser mejor cada día. Para, como dice la palabra aquí, leímos, estar listos y preparados, estar limpios, estar con nuestras vestiduras puestas, para que no nos encuentre desnudos y en vergüenza, sino listos y preparados para la venida del Señor. Dios te bendiga, nos vemos la próxima.